Hoy nos toca dar el paso, entonces, de lo que vimos, porque tiene relación, lo que vimos el día pasado acerca de las direcciones, los ejes intrínsecos al movimiento. Ahora vamos a intentar, y esto lo tenéis, o sea, que es lo que hice yo el otro día, es un paso intermedio, que en el Taylor en sí no viene explícitamente, sino que viene incluido dentro de lo que vamos a decir nosotros ahora a continuación. ¿De acuerdo? Que es, vamos a ver si somos capaces de expresar las leyes de Newton en otro tipo de coordenadas que no sean las coordenadas esféricas. Ya visteis que el otro día con los ejes intrínsecos hicimos una cosa similar. Esto es un poco más general. ¿De acuerdo? Va a tener ventajas en ciertos problemas cuando las ligaduras en el problema pues, sean de algún tipo determinado. Ahora mismo estoy pensando en un ejemplo típico de problema en el cual necesitamos lo que voy a explicar yo ahora pues para poder contestarlo a mano, no con la máquina, que es una cosa que todo el mundo tenemos en la cabeza, pero que si os digo ahora que lo demostréis, pues no podríais, pues porque no es inmediato, ya no es digamos de un nivel elemental, sino que es un... ¿Y cuál es ese ejemplo? El ejemplo es cómo son las trayectorias de los planetas alrededor de, por ejemplo, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. El problema de los dos cuerpos. Nos olvidamos, ya tiene que ser dos cuerpos, una estrella o dos planetas, uno que está girando alrededor del otro. ¿De acuerdo? Entonces, si os pregunto cuál es la trayectoria de uno alrededor del otro, pues diréis, vaya tontería, son elipses, esa en trayectorias cerradas. Bueno, pues hay trayectorias abiertas, hipérbolas e incluso una parábola que sería... Todos son los tres casos posibles de trayectorias. Pero bueno, si estamos pensando en trayectorias cerradas, en planetas, pues entonces diréis, es una tontería, es una elipse. Ya, pero el problema es demostrarlo. Eso que nos han hablado una y otra vez acerca de la trayectoria es una elipse, ¿no? Fijaos que ya tiene más de 300 años la cosilla, ¿no? Es decir, pues vamos a ver cómo es la trayectoria. Porque ellos llegaron, Newton, precisamente fue el logro de lo que estoy yo hablando ahora, es precisamente su logro, su demostración, es decir, cómo con sus leyes de la dinámica, más la ley de gravitación que también propuso él, de gravitación universal, pues podía predecir y podía dar explicación a los datos experimentales que habían obtenido viendo la observación de los planetas alrededor, las trayectorias alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Pues ese problema necesitámoslo, por ejemplo, como muchos otros. Bien, primero, vamos, ahí tengo ya preparado para ir más rápido un archivo acerca de eso con matemáticas. O sea, que haremos los cálculos a diferencia de lo que hicimos el otro día, que los hicimos a mano. Aquí lo dejaré indicado en el principio, ¿no? Cómo será el camino, pero como visteis el otro día, pues era mucho de derivar y eso, las derivadas nos las va a hacer el ordenador. O sea, son derivadas sencillas, no tienen ningún problema, lo único es que son largas, pero pongo. Entonces tenemos leyes de Newton en coordenadas polares. Estamos primero, este es un primer paso para generalizar a otro tipo de coordenadas, porque el mecanismo es exactamente igual para cualquier tipo de coordenadas. Primero lo vamos a hacer lo más sencillo en dos dimensiones en el plano XY. Luego pasaremos en dos dimensiones, o sea que esto es un problema en 2D. Pasar al caso de tres dimensiones, pues es pensar en dos tipos de sistemas de coordenadas que son los fundamentales, no son los únicos ni muchísimo menos, pero son los fundamentales, que serían las coordenadas polares cilíndricas y las coordenadas polares. Muchas veces uno quita lo de polar y dice ya directamente en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Este sería, digamos, pasar de 2D ya al espacio tridimensional. Entonces ahí tenemos que entender esto para poder, en todo caso, seguir, si lo necesitamos y si queremos, con las otras coordenadas. Por ejemplo, ¿dónde sería
útil las coordenadas polares esféricas, un problema típico, muy sencillo. Si nosotros queremos estudiar un problema tan sencillo como un péndulo simple, es decir, una masa unida a una barra de masa despreciable, o sea, un cuerpo puntual, ¿no? Uno dice, bueno, pero este es un caso en 2 dimensiones. Bueno, si estás pensando que solo puede oscilar, es decir, que le metes una ligadura, el único movimiento es en ese plano vertical, la gravedad, por supuesto, está actuando de esta manera, entonces estaríamos, en este caso, con coordenadas polares en el plano. Pero si tú cogéis el hilo y la bolita y le dais un primer golpe inicial, una velocidad inicial, de tal manera que el movimiento no sea en el plano vertical, sino que cambie, entonces el tipo de coordenadas útiles en ese caso no son las cartesianas, ¿no? Lo mismo que en el caso de que oscile en un plano vertical, sino que son las coordenadas polares esféricas. Ahí hay un archivo, tenéis en Moodle, precisamente con ese caso. Y es precioso ver cómo es el movimiento. En general, ya no es ver problemas particulares, el problema particular de decir, anda, que sea un péndulo que se le llama el péndulo cónico, es decir, le das una velocidad determinada, de tal manera que este péndulo, que esta bolita sigue una trayectoria circular en un plano horizontal. Ese es un caso muy particular del movimiento, muy especial. ¿De acuerdo? Hay que darle una velocidad, la justa, para que haga eso. Lo podéis hacer en casa, todos lo hemos hecho. Pero en cuanto no le des la velocidad adecuada, entonces empieza a subir, a bajar, a hacer cosas extrañas. Ese es el movimiento general. Y ese lo vamos a estudiar nosotros aquí. Vale, pues vamos a llamarnos a la obra. Un poco dicho así, que va a resultar esto útil lo que vamos a hacer. Bueno, entonces estamos en el plano, el problema primero bidimensional. El plano es, si quiero utilizar coordenadas cartesianas, pues x y lo mismo que lo denoto yo así. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es, como siempre, cómo logramos dar las coordenadas, porque fijaos que estoy diciendo las leyes de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, la fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Esto es lo que queremos. Claro, en coordenadas cartesianas esto está chupado. Vuelvo a insistir, ya lo dije un día, esto está en coordenadas cartesianas más que chupado. La componente x de la fuerza igual a la masa por la componente x de la aceleración, siendo la componente x de la aceleración x punto. Es esto, ¿eh? Es decir, esto no es que sea, digamos, esto es evidente, pero ¿cómo expresamos la aceleración en coordenadas cartesianas? Esto es lo sencillo. Lo mismo tendríamos para la componente y para la componente y la componente z si fuese en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? O sea que lo que nos hace la vida muy, pero que muy fácil, es que las aceleraciones, las componentes en ese sistema de coordenadas, es inmediato, la derivada segunda de la componente correspondiente con respecto al tiempo 2 veces, sin más. ¿Vale? Bien. Pero a cambio, claro, si nosotros queremos resolver muchos problemas utilizando coordenadas cartesianas, a ver, y los ejemplos que vamos iré poniendo, ya la cosa se complica, pero no digo que no se pueda, pero se complica mucho más que si utilizamos las siguientes. Entonces, vamos a ver cómo son las coordenadas polares en el plano. Pues, frente a x y a y tendremos r y θ. R es la distancia, si estamos pensando en el vector de posición, R, que denota la posición, aquí tengo mi observador, entonces, ¿cómo es la posición respecto a este observador? Viene dado por el vector de posición. Este tiene coordenadas cartesianas, componentes x e y, es decir, que R va a ser x por el vector unitario y más y por el vector unitario j. Y, e importante en esto, claro, los vectores unitarios ij, y si fuesen 3 dimensiones el k, esos no cambian respecto al observador, son como flechas clavadas en mi cuerpo, yo soy el observador y están clavadas, no se mueven respecto a mí, o sea, esas siempre están fijas, de tal manera que si yo tengo que derivar
Claro, porque tengo que derivar para hallar la velocidad y la aceleración. ¿Entendéis? Yo si quiero en coordenadas cartesianas, o sea, eso de por qué la componente x de la velocidad, la componente y es, si tú derivas todo esto, con respecto al tiempo, tú tienes ya por lo pronto aquí el producto de dos cosas, un escalar y un vector. Tienes que derivar los dos. En general tú dices, es el producto, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y lo mismo para el otro, o sea, que ahí veis cómo saldrían cuatro términos. ¿De acuerdo? Más, lo mismo para J. Ya, pero ¿qué ocurre? Pues lo que es evidente, que estos vectores unitarios, claro, no cambian el tiempo, son cero, es decir, no sale eso. Lo estoy diciendo, esto es una tontería, todo el mundo lo ve, pero ahora hay que darse cuenta de esto al cambiar en el sistema de coordenadas, utilizar otro tipo de coordenadas. Entonces tenemos frente a x ahí, tenemos r y θ. O sea, 2 grados de libertad, dos coordenadas, ahí no hay nada. ¿Cómo puedo expresar entonces aquí el vector este de posición en este tipo de coordenadas? Pues sería la distancia r, fijaos que es todo esto, por un vector unitario, vamos a ponerlo en otro color, por un vector unitario que va en la dirección radial. Mientras que tengo aquí un vector y y aquí otro vector j, me está dando dos direcciones en el espacio, yo voy a tener en el sistema de coordenadas polares, voy a tener también dos vectores unitarios. Uno que es el radial, r, y otro que va a ser, anda, ¿y el otro cuál es? Fijaos cómo se obtienen, ¿eh? Tanto en x, en las x y, tanto en coordenadas cartesianas como en cualquier tipo de coordenadas. Fijaos, es como si yo os pregunto, ¿cómo obtengo, que es lo que estoy haciendo, cómo obtengo el vector unitario y? O sea, esa dirección y ese sentido. Uno dice, se queda así como, ¿cómo es eso? Realmente lo que estás haciendo mentalmente es, tú tienes dos coordenadas, dejas fija una de ellas y dejas variar la otra. Eso significa que te da una dirección en el espacio. Si yo dejo y fijo y puedo variar x, pues lo que tengo es esta recta horizontal. Esa dirección viene dada en el espacio por un vector unitario, que llamamos y. Pero el proceso eso de dejo fijo y, la componente y, y permito variar x, eso me da esa dirección. Mientras que para del vector unitario j es lo contrario. Dejo fijo x y permito variar y. Y esa dirección viene dada. Ahora lo mismo con las coordenadas polares. Yo entiendo, eso ya me lo sabía, nos lo sabíamos, la distancia al origen y el ángulo que forma el vector de posición con respecto al eje x. Y ahora digo, necesito dos direcciones. Dejo fijo θ y permito variar r. R, la distancia al origen. ¿Qué dirección es eso? Estoy dejando un ángulo fijo, este. ¿Qué dirección resulta? Esta. Sí, cuando se encuentra el cuerpo aquí es esa dirección. Estoy de acuerdo, cuando se encuentra el cuerpo puntual en otra posición, la dirección es esta otra radial. Sí, adelante. Sí, por favor. Sí. ¿Lo entendéis? De tal manera que ahí ya uno ve, en lo que respecta al vector unitario R, está viendo que, claro, la desventaja es lo mismo que en las componentes intrínsecas al movimiento, cambia según la posición del cuerpo que estoy intentando determinar. ¿De acuerdo? En eso se está... Ahora os estáis preguntando, ¿y dónde estará la diferencia? No os preocupéis que resultará ahora... Si ahora hago justo intercambio, dejo fijo R y permito variar θ, entonces todo el mundo está pensando, ahí me sale una trayectoria circular. Ah, justo el caso particular del otro día. Es un caso particular, porque ahora fijaos que en general permito variar R y θ. En el caso que estábamos el otro día es dejo fijo R y solo permito variar θ. Claro, la trayectoria circular sería, por ejemplo, en este punto, ¿no? Todo esto. ¿Y cuál es la dirección? Uno dice, eso es una curva, pero naturalmente en cada punto tienes una dirección tangencial. Es decir, que en este punto tendríamos este vector.
que no voy a llamar tangencial. Por supuesto que no. Si estoy aquí, bueno, mejor que utilizar R, que puedo utilizar en el libro, lo voy a dejar otra vez escrito, R, porque las notaciones se encuentran de varios tipos y no pasa nada por utilizar varias diferentes. R, podía utilizar R o, como veréis, pues UR, de esta manera, como unitario. Y en tita puedo utilizar tita de esta manera, teniendo en cuenta que esto ya es un vector, ¿eh? Cuidado que tita uno está pensando como ángulo. O bien u tita. Pero no ut. El otro día utilicé UR y eso es lo que lleva a engaño, porque no quiero utilizar tangente, T, porque tangente significa tangente a la trayectoria. Y este cuerpo ahora no tiene la limitación de que sea una trayectoria circular. Puede ser la trayectoria que le salga de las narices, hombre, con la limitación que hemos hecho inicial, que es en el plano. Pero esto puede tener una trayectoria, la que le dé la gana. Por supuesto, imaginaos que fuese esta la trayectoria. En este instante se encuentra aquí, en este punto que estoy considerando. Y ahora, visto lo que hemos aprendido el otro día, uno diría, claro, la dirección tangencial intrínseca al movimiento es esta. No es la dirección de utita. No. Esta sería, en todo caso, ut. Aquí sí que utilizo la T por tangencial. ¿De acuerdo? Y ahora uno vería quizás que tanto ut como lo que utilizaba yo el otro día como UR o N normal, casi mejor lo vamos a llamar ahora normal más que R, lo que utilicé yo el otro día. Ahora sí quiero llamarlo normal, que normalmente no lo hago. ¿Por qué? Porque es normal a esta dirección, este sería. Y el vector unitario asociado a esa dirección, teniendo en cuenta de que uno dice, bueno, pues si lo llamas centrípeto es hacia adentro, si lo llamas hacia afuera normal, sería en un caso hacia allá, el otro hacia allá, tendríamos UN, si llega a ver este color, ahora pongo otro color, perdona, UC. Entonces, como veis ya, con esto uno dice, sí, coinciden, siempre y cuando estemos en el mismo caso, en el caso particular de que sea una trayectoria circular, entonces estoy de acuerdo de que UT tendríamos que sería el vector unitario este que he puesto yo aquí, utita o tita, y el radial sería el normal. En ese caso coinciden. Coinciden en ese caso, pero en general no coinciden. ¿Lo entendéis lo que estoy diciendo? Bueno. Vale. Estaba aquí escribiendo R, el vector unitario. Si yo quiero utilizar únicamente la notación de coordenadas polares, ya no puedo poner ni J. Tendría que poner, pues, que he utilizado UR, o bien, si queréis, R por R gorrito. La notación que más os gusta. Ahora me decido por uno. Yo creo que me da igual. Quizás con la U, porque luego como tengo que poner más citas, si se me escapa el gorrito es un poco, ¿no? ¿Entendéis? Que es fácil que a uno se le escape el signo de vector. Entonces nos quedaremos con esto, si queréis. Sí, por supuesto, aquí no aparece el utita, únicamente es R y eso me da el vector de posición. Anda, y entonces el otro, ¿dónde te aparece? No te preocupes, que te aparece en cuanto vayas a derivar. Es decir, que si uno ahora, sin utilizar, porque yo me voy a apoyar lo mismo que el otro día, para lograrlo en las coordenadas cartesianas, si yo quisiese ahora derivar sin nada, tendría que hacer para hallar la velocidad, tendría que hacer la derivada de todo esto. Y es el producto de dos términos. La derivada de la distancia al origen con respecto al tiempo por UR más R por la derivada con respecto al tiempo. Y esto ya no es igual a cero. Esto es distinto de cero. De hecho, va a tener la dirección precisamente del otro vector unitario.
¿De acuerdo? Esto sería, fijaos, sin utilizar la nota, aquí no aparecen X e Y, únicamente aparecen los vectores, lo mismo que cuando yo hacía aquí esto. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cómo vamos a lograr saber, es decir, cómo es precisamente esto, este vector? Necesitamos, a la hora de derivar por comodidad, me voy a apoyar en las coordenadas cartesianas. Entonces necesito, claro, escribir las coordenadas polares en función, mejor dicho, las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas polares. Fijaos, entonces tendría para V, mejor dicho, para X. R seno de θ, lo mismo que el otro día. Exactamente lo mismo. Y ahora nuestro objetivo es no solo derivar una vez, sino derivar 2 veces. Y ver, una vez que hayamos hecho eso, que es muy fácil de hacer con las coordenadas cartesianas, cómo logramos ver las componentes en la dirección radial UR y en la dirección del vector unitario Uθ. ¿Cómo conseguiré? Fijaos que necesito, si voy por el vector V y voy por el vector aceleración A, voy a tener todas estas 4 componentes. Estoy en el plano, si no serían 6. ¿Me entienden? ¿Cómo consigo cada una de ellas? De cualquier vector, me da igual, le llamo un vector, yo qué sé, A mayúscula. ¿No? Tengo un vector. ¿Cómo consigo las componentes? Tendré las componentes naturalmente AR y Aθ. ¿Cómo consigo en general de cualquier vector? Pues lo mismo con un producto escalar. AR será A por el vector UR y Aθ por Uθ. Si yo sé cómo se hace en coordenadas cartesianas el producto escalar, está chupado. Componente por componente más componente por componente. Por eso utilizo las coordenadas cartesianas. Coloco A en coordenadas cartesianas, coloco esto en coordenadas cartesianas, plaf, plaf, producto escalar al canto, y entonces, lo importante, llego a esto. Es decir, llego donde quiero llegar en la segunda ley de Newton, más que en la velocidad, que es importante. Quiero llegar a eso. Quiero ver cómo es AR en función de qué. En función de y Aθ ambas componentes. Claro, en el caso de las coordenadas cartesianas AX, uno diría en función de X y Y, pero es tan sencillo que solo te queda en función de X, la derivada segunda de X con respecto al tiempo 2 veces. Pero aquí nos van a salir las dos cosas. ¿Entendéis lo que quiero hacer ahora a continuación? Necesito otra vez los productos similar a lo que hice el otro día, con la complejidad añadida de que ahora, naturalmente, R depende del tiempo y θ depende del tiempo, porque ya no es una trayectoria circular. Si uno entiende eso, dice, ah, claro, cuando derivabas, el otro día R era constante y lo único que teníamos que hacer era tener en cuenta pues, la dependencia temporal en θ. Y os hice una advertencia en aquel momento, os dije, por comodidad estoy poniendo el origen de coordenadas en el centro de la trayectoria circular. ¿No? Os dije, pero si yo cambio eso, que lo puedo cambiar, entonces hay que tener en cuenta de que cuando hice, me acuerdo que dije, vamos a ver qué es tangente a la trayectoria, ¿no? V, y dije, pues vamos a cogernos, entonces R, V por R, el vector de posición, tenían que ser, el producto escalar tenía que ser 0, pero únicamente porque había escogido el origen de coordenadas de aquella manera, lo dije, y probablemente haya subido el vídeo. No estoy seguro si eso era... Pero dije en aquel momento, si el origen de coordenadas está en otro sitio, V por R era distinto de 0. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver. O sea que aquí, estupendo. Vamos a empezar. Entonces buscamos la velocidad.
una advertencia o si estáis siguiendo el Taylor, esto que estoy haciendo es de los ejercicios, o sea, es una demostración que viene en los ejercicios, o sea, que lo plantea. Y os dije el otro día que lo mismo que en las componentes intrínsecas, uno puede hacer, digamos, con un dibujo geométrico, darse cuenta de cómo era. Fijaos que en la velocidad, ¿qué es lo que me salía? Me salía UR, este lo entiendo perfectamente. Esto sería R punto por UR, pero me quedaba R por... ¿Es este el vector? El dibujo es una chorrada, está chupado. Si uno tiene aquí UR en un instante y en el otro instante ha girado, se encuentra en otro punto, entonces quiere decir que tenemos que UR ha pasado en un instante posterior. Si esto es en T más diferencial de T tendríamos en esa dirección. Ambos son unitarios. Como veis, al ser módulo unidad lo que está es trazando una trayectoria un arco de circunferencia. Esta sería la variación. Si yo hago tender al límite el tiempo, o sea, el delta de t es un diferencial, ¿qué significa? ¿Qué dirección va a tener este vector? Perpendicular a u. Estáis haciendo los dos uno hacia el otro, claro, y la dirección, naturalmente, lo que te da es la dirección perpendicular. Una chorra. Pero yo quiero hacerlo con números, o sea, vamos con números, matemáticamente, con el cálculo. Visualmente uno lo ve inmediatamente. Pues claro, entonces esto, ¿qué dirección va a tener? Hombre, por supuesto, va a tener la dirección de utita. Va a tener la dirección de utita, cuidado. Algo habrá por aquí que tendré que multiplicar, porque como veis, la longitud de ese vector no es unitaria. Pero que tiene la dirección de utita, eso, vamos, queda clavadísimo. Eso es lo que tenéis en los dibujos en el Taylor. Buscamos la velocidad. V. Entonces, primero, ¿cómo sería Vx? Tendríamos la derivada de x con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo, ¿de cuál era? Ahora sí, r coseno de tita. Vamos allá ahora a hacer el trabajo tedioso. Uno dice, pues ahora tengo que hacer... el otro día r era constante, pero ahora no. Tengo la derivada de r con respecto al tiempo por coseno de tita, porque aquí es donde viene importante. Aquí está la dependencia del tiempo y aquí en los dos sitios. Entonces tendremos más r por la derivada del coseno de tita con respecto al tiempo. Y ahora uno dice, pues, regla de la cadena, tita punto coseno, tendríamos menos el seno, es decir, que me quedaría esto. El otro día únicamente tenía esta expresión, debido a que r era constante. Pero hoy tenemos que poner esto. Aquí esta derivada de r con respecto al tiempo lo puedo poner en forma así más concisa como r punto. Son derivadas temporales. R punto coseno de tita menos r tita punto seno de tita. ¿De acuerdo? Y ahora pensad, fijaos qué significa r punto y tita punto. Tita punto uno dice, yo soy el observador, cualquiera de vosotros lo podéis hacer, ¿no? Y vosotros estáis, uno de vosotros es el objeto y anda por aquí, ¿no?, en el aula. Fijaos, r punto significa cómo cambia la distancia de esa persona hacia mí en el tiempo. Clav, clav. Porque si no sigue una trayectoria circular, a lo mejor en un instante posterior se ha alejado. ¿Cómo se ha alejado? Por unidad de tiempo, eso es lo que me está dando r punto. Mientras que, claro, una de las posibilidades es que siga, fijaos, en la misma dirección, no me tenga que girar yo. Entonces solo se acerca o se aleja. Evidentemente entonces solo tendría r punto. Tita no cambia. Pero claro, me hace la mandanga, la complicación de encima que yo me tenga que girar para verlo siempre de frente, que es lo que estoy haciendo con las coordenadas polares. Te tengo que ver de frente. Entonces, ¿cómo de rápido me tengo que girar? Eso es tita punto. La velocidad angular con la cual me tendría que girar yo como observador para seguir viéndolo de frente. Eso es el significado. Vale. Para VI tendríamos, pues, tendríamos la derivada de todo esto
con respecto de r, aquí tendríamos la derivada con respecto al tiempo, de r seno de tita, es decir, tendríamos r punto seno de tita, y ahora la derivada de todo esto tendríamos r tita punto coseno de tita. Esto sería Vx y esto sería Vi. Vale, muy bien. Y ahora, lo voy a hacer con las velocidades a mano. Si yo quiero determinar Vr y Vθ, ahora necesito, en el producto escalar, no solo las coordenadas cartesianas de V, sino también necesito las coordenadas cartesianas, las componentes cartesianas, ¿de qué? De Ur y Uθ. Necesito ambas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ur, las componentes cartesianas, tiene que ser unitario y tiene que tener la dirección radial. Genial, pues eso está chupado. Coseno de tita por I más seno de tita por J. Liquidado. ¿No? O sea que esta sería la componente X de Ur y la componente Y de Ur seno de tita. Una chorra. Las componentes cartesianas de Uθ. El dibujo otra vez es... Si tengo aquí esto es tita. Ahora dejo fijo R y permito variar tita, es decir, que sería esa trayectoria circular. ¿Hacia dónde? Cuidado, ¿eh? ¿Hacia dónde está creciendo tita? Es decir, la dirección ya sé que es la dirección tangencial. Pero dos vectores que son perpendiculares a este UR, tengo dos posibilidades. Tendría menos seno de tita, coseno de tita, y seno de tita menos coseno de tita. Claro, uno hacia acá y el otro hacia allá. Y ahora es donde viene. Aquí no hay duda. Tú estás haciendo titas, los estás midiendo en el sentido antihorario. Tal como lo he puesto yo aquí, porque si hubiese puesto tita de otra manera, eso es lo importante. En el problema, vosotros determináis cómo ponéis los ángulos. ¿Me entendéis? Lo haré. O sea, no os preocupéis que eso viene muy pronto de decir, si cojo otro ángulo, entonces es donde cambian los vectores unitarios. Pero de esta manera uno dice, sí, estás en el sentido antihorario, es creciente tita. Por lo tanto, el vector unitario Uθ es este. Entonces ahí ya te queda bien claro que es menos seno de tita por I más coseno de tita por J. ¿De acuerdo? Sí. Estoy buscando, necesito lo que puse en la otra pantalla. Quiero ver las componentes en coordenadas polares de la velocidad y la aceleración. Entonces tengo que hacer la proyección de ese vector, velocidad, en la dirección radial y en la dirección del vector unitario tita. Y para hacer esos productos, esas proyecciones, esos productos escalares, para hacerlos fácil, lo que voy a hacer es expresar todos los vectores en coordenadas cartesianas. ¿Tengo el vector velocidad en coordenadas cartesianas? Lo tengo, aquí los tengo, ¿no? Lo acabo de hacer. Pero claro, para hacer el producto escalar, no me queda... Estoy obligado también a poner esto en coordenadas cartesianas. Y eso es lo que estoy haciendo, para luego cogerme componente X por componente X, más componente Y por componente Y, y liquidado el asunto. Bueno, es decir, que ahora tendría en VR sería V por UR. Es decir, cogiéndome en rojo, tendría que cogerme aquí la componente X de V, toda esta, multiplicado por la componente X de UR. Esta. UR como lo sacas. Hombre. Sí. UR no es esta dirección. Y ahora dime, ¿ese UR no tiene la dirección del vector de posición R? ¿Y la componente X de R no es R coseno de tita? R seno de tita. Y si lo hago unitario, ¿cuál es el módulo de R coseno de tita, R seno de tita? R. Si divido entonces R coseno de tita, R seno de tita entre R, ¿qué me queda? Coseno de tita, seno de tita. Y el Uθ es lo que acabo de discutir. Ahora, que vuelvo a repetir. O sea, que no es que él te diga... Ahora digo, necesito... ¿Las de UR las has visto?
la equidad. Ahora me faltan las de Utita, que son un poco más... Y ahora digo, ¿cuál es la dirección que corresponde a Utita? Dejo fijo R y permito variar el ángulo. Eso corresponde estrictamente a una trayectoria circular. Si el cuerpo se encuentra en este punto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dirección tangencial a esa trayectoria que seguiría? Pues esta, la que he puesto ahí en azul. Tengo, por supuesto, es una dirección, pero tengo que darle un sentido al vector Utita y me tengo que fijar. Has dejado fijo R y permites variar titas, tita crecientes. ¿Hacia dónde va si tú haces creciente tita? Naturalmente tengo que dejar claro que tita lo mido con respecto al eje X y crece en el sentido antihorario. Entonces, naturalmente, el vector unitario tiene que corresponder a esa dirección con ese sentido. Y ahora digo, pues no me rompo mucho la cabeza. Digo, ¿cómo sería si ya tengo el vector, un vector que es así? Lo único que tengo que hacer es girarlo 90 grados. Cojo la componente y le pongo un signo menos seno de tita. Cojo la componente X y la dejo como componente Y, menos seno de tita, coseno de tita. Intercambio y liquidado. Otra vez aparece lo de los giros. ¿De acuerdo? O bien, uno podría hacer lo siguiente, por supuesto. Uno puede cogerse y decir, dejo fijo, fijaos que tengo aquí en las V's, ¿no? Vx y Vy. Tengo estas expresiones. ¿A qué corresponde la trayectoria circular? ¿A que este término y este término son cero? R es constante. Eso significa que tendría un vector dado por estas componentes. ¿Cuál es el módulo de este vector? R tita punto. Si yo divido este vector por su módulo R tita punto, me queda menos seno de tita coseno de tita. Otra vez lo mismo. O bien uno ve girando, que me parecía en este caso más fácil, o estrictamente haciendo lo que estoy comentando. Como veis, esto, aprenderlo de memoria, o sea, esto es fácil. Aprenderlo de memoria, yo no lo haría, forasteros. Con el uso, no os preocupéis, con el uso se queda uno con las relaciones que aparecen una y otra. El uso, que es diferente si lo usáis, es decir, si intentáis problemas, os quedaréis, veréis que con cuáles, ya no necesito mirar el libro. La diferencia es, al contrario, decir, me aprendo todo esto de memoria sin saber muy bien dónde lo tengo que usar. Os puedo asegurar que eso sale fatal. ¿Vale? Si queréis me creéis, no quiero nada malo hacia vosotros, todo lo contrario. A pesar de las miradas por ahí. O sea, de verdad que no. O sea, lo que quiero es que aprendáis. Y la forma es esa. Vale. ¿Aclarado eso? Más un. Lluvia. Muy bien. Cojámonos entonces e intentemos uno de ellos, el primero. Voy a hacer un poco aquí de limpieza, porque esto es un asco. Estoy hablando un poco de limpieza. Significa, permitís pues poner aquí esto, R punto, coseno de tita, menos R tita punto seno de tita, ¿no? Y nos podemos ya liquidar por aquí todo esto. Y luego era R seno de tita, R tita punto seno. Tenemos esto. Y ahora podemos ponernos por aquí UR. Tendríamos coseno de tita y seno de tita J. Aquí podía poner UR, fijaos, podía poner URX, URI. No lo estoy haciendo porque son muchos subíndices. No por ninguna razón. Con flechas. Y ahora borro todo lo de aquí.
Vale. Bueno. Tendremos, entonces, la x por la x, r punto coseno de tita menos r tita punto seno de tita por la x de esta, por coseno de tita, más la y, r punto seno de tita, por eso quería un poco de claridad, si no, tita punto coseno de tita por la componente y de ur, seno de tita. Entonces ahora lo cogemos y decimos, no, tendremos r punto coseno cuadrado de tita menos r tita punto seno de tita coseno de tita más r punto seno de cuadrado de tita más r tita punto coseno de tita seno de tita. ¿Habéis visto el rollo? ¿No? ¿Entendéis? O sea, con la velocidad. ¿Veis algo que no, o sea, algo que sea física cuántica aquí o matemáticas de estas de las topología del no sé cuántos? No, hombre, no. Es una chorrada. Eso sí, coñazo, latazo, todo lo que queráis. Pero no tiene nada de especial. Y ahora uno agrupa y dice, anda la más, tengo por aquí este, y tengo r punto más 1, o sea, coseno cuadrado, seno cuadrado, y ahora, anda, qué casualidad, qué estupendo, qué bueno, r punto. Después de toda esa basura, iba a decir, al final para que me quede r punto. ¿Vale? Bueno, pues muy bien, genial, pero he tenido que llegar a eso. Y ahora uno coge v tita, pues raca, v por u tita. Otra vez el mismo rollo. Y ahora es donde ya me paro. Hacer derivadas a mano. Porque vamos a hacer esta, no os preocupéis, me paro a mano, pero no a máquina. Haremos esto y veremos naturalmente que aquí me va a quedar r tita punto. O sea que esto me falta demostrar, o sea, hacerlo. ¿De acuerdo? Pero os puedo asegurar que sale r tita punto. Es decir que... Y luego, por supuesto, tendremos que darle otra vuelta de tuerca. Ahí ya me colgáis. AR, A por UR y A tita, A por U tita. Teniendo en cuenta de que A, tengo que derivar todo este tocho con respecto al tiempo. Si ahí me aparecen 2 términos, o sea, 4 términos en total, ¿cuántos me aparecen? 8. Porque la dependencia temporal está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Cada uno de los términos se duplica en cada paso. Menos mal que la segunda ley de Newton solo va hasta la aceleración, la derivada segunda, porque imaginaos que estuviésemos en un universo hasta la derivada cuarta. Entonces, nos íbamos a divertir en las clases, pero que, vamos, genial, menos mal que solo va hasta la segunda. ¿De acuerdo? Es decir, que el siguiente paso, después de esto, sería la aceleración. Necesito la aceleración en coordenadas cartesianas, derivar todo esto. Tengo que derivar con respecto al tiempo todo esto. ¿Dónde está la dependencia temporal? Aquí, 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 más, ¿eh? No solo 4, aquí y aquí. He dicho en 4 términos, fijaos. Esto me produce 2 y esto me produce 3. Porque hay en 3 sitios. ¿Me entendéis? Pero por lo demás, no tiene regla, es productos y regla de la cadena. Productos, regla de la cadena. Donde me aparece el coseno del seno. Bien. Pues todo eso haremos la A en coordenadas cartesianas y a continuación producto escalar y producto escalar. Vamos para acá. Lo mismo que he hecho a mano. Definimos las componentes cartesianas del vector de posición en función de las coordenadas polares. O sea que estamos parametrizando. Pongo entre paréntesis, también puede hablar uno, utilizas como parámetro las coordenadas polares. Pues liquidado. Aquí, ahora es donde necesito
que estéis. Fijaos, esto es el vector de posición, RP. Componente X y componente Y es una lista de dos, por lo tanto, llave separado por comas. Si uno ve eso, está viendo aquí la componente X y la componente Y. ¿Algún problema? Lo ejecuto, o sea que detrás de eso... Definamos los vectores unitarios UR y Uθ en coordenadas cartesianas. Y ahora uno dice, ¿cómo? Primero, el UR, dejo fijo θ y permito variar R. Variar es derivar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, derivo el vector de posición con respecto a R fijando θ. Derivo. Claro, fijaos que el vector de posición depende de dos parámetros. Aquí ya las primas no puedo utilizarlas. Las primas son derivadas en matemática, ¿no? Como el punto cuando solo tengo una variable, pero ahora tengo dos. Tengo que poner deriva con respecto a qué. Le estoy diciendo. Y ahora os explico lo otro, no os asustéis. Derivo el vector de posición, que depende de R y θ con respecto a R. Es la derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial? O sea, cuando tenéis una función de dos variables. F que depende de x, y. Deriva parcialmente f con respecto a x. Considera así constante, ¿no? O sea, que si uno sabe derivar, con una función de una variable, sabe derivar parcialmente. Es una chorrada. Uno está haciendo lo que necesitamos aquí en física. Derivo parcialmente r con RP, el vector de posición, con respecto a r, el parámetro r. Claro, eso significa que θ lo estás dejando constantes. Para que salga bonito, fijaos, para que me salga coseno de θ, seno de θ, el ordenador, ahí no saben si R es un número, si es complejo, claro, pero en física tanto los parámetros R como θ son reales, por lo pronto, y R además es positivo, cero positivo. Le digo, deriva, bueno, le digo primero, ese vector no tiene por qué ser unitario, normaliza, házmelo unitario. Bueno, claro, lo que habíamos visto, si era R coseno de θ, pues divide por R. Y haz las suposiciones, simplifica. Lo que te salga, suponiendo que R es mayor que 0 y que θ está entre 0 y 2π. Cubres todo el espacio. Liquida. Haciendo eso te queda coseno de θ, seno de θ. ¿Vale? Uθ. ¿Os dais cuenta de que para el ordenador, o sea, lo que tenéis, el archivo lo tenéis en Moodle, uno dice, anda, y si quito todas esas, miradlo, la curiosidad, no quiero hacerlo yo, miradlo, a ver cómo es la expresión que sale. Anda, ¿qué cosas, si no supongo que son reales lo que ocurre? Uθ, pues lo mismo. Ahora, la derivada parcial, permito variar θ y dejo fijo R, esa es la derivada parcial del vector de posición con respecto a θ. Otra vez, normaliza para hacerlo unitario. Y supón que R es mayor que 0 y que θ está entre 0 y 2π. Anda, menos seno de θ, coseno de θ. Esto para abrir boca con el ordenador. Ya tenemos, ¿habéis visto? Tenemos, entonces, el vector de posición en función de las coordenadas polares, la componente X y la componente Y. Tenemos los vectores unitarios, las componentes cartesianas de uno y de otro. Estas son, fijaos, la componente X, la componente Y, la componente X, la componente Y. Ahora, velocidad. Claro, ahora tenemos lo siguiente. La velocidad es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. ¿Y dónde está la dependencia temporal? En R y en θ. Entonces le digo, deriva el vector de posición con respecto al tiempo, diciéndole expresamente que R puede depender del tiempo y que θ puede depender del tiempo. Las primas son los puntos que he puesto yo en la pizarra. El orden, bueno, R punto coseno de θ y él ordena como él quiere. Coseno de θ, tal, exactamente. Esta es la componente X, esta es la componente Y correspondiente. Lo mismo que he hecho en mano.
Y ahora, bueno, ponlo escrito de forma tradicional para que parezca un poco como si fuese más un libro. Y que me lo ponga en columna, es decir, la componente X arriba, la componente Y abajo. Ahí tenemos, ¿no? R punto coseno de tita, R tita punto seno de tita. Eso lo ha hecho el ordenador, el orden ya no lo he tocado yo. Y además, de esta manera se ve claramente dónde está la dependencia temporal. Está en R punto o en R prima, dentro del coseno en tita, R, tita prima, ahí también tengo, en 3 sitios. Vamos a ver si nos da... bueno, antes aquí en el orden en este archivo. La aceleración, antes de ir buscando las componentes polares de uno y otro. La aceleración, pues uno dice, claro, la derivada podría cogerme la velocidad o bien la derivada segunda del vector de posición, RP, con respecto al tiempo 2 veces. La derivada del vector de posición con respecto al tiempo 2 veces. Aquí está el tocho. ¿De acuerdo? Si lo ponemos, tened en cuenta que esta sería la componente X, la componente Y. Por ejemplo, para la componente X es R punto coseno de tita menos 2 R punto tita punto seno de tita menos R tita 2 puntos seno de tita más R tita punto al cuadrado por menos coseno de tita. Y una cosa similar para la componente Y. Eso es lo que nos saldría si volvemos a derivar a mano. Por eso ya veis que prefiero hacerlo con el ordenador. Y ahora, ¿y cómo hallo las componentes polares de cualquier vez? Naturalmente proyectando, es decir, haciendo los productos escalares. Velocidad. Le digo, ahora lo importante, producto escalar, dot, esa la función es dot. Hazme el producto escalar de la velocidad, primero para la velocidad. Aquí tengo la velocidad y aquí tengo el vector unitario en la dirección radial. ¿Entendéis? Ahí tengo V por UR. ¿Y ahora qué le digo? Haz eso, está chupado, pero simplifícamelo tú, simplifica, suponiendo, pues lo mismo que estaba haciendo aquí. Supongo además que el tiempo naturalmente pertenece a los reales. Ya no es ni positivo, puede ser positivo, negativo o cero. Por eso le digo, supón. Lo que puede suponer es que R es, por supuesto, positivo, que tita, ahí ni siquiera le digo de 0 a 2pi, le digo que es real y que el tiempo es real. Oye, R punto, ¿eh? Uno se queda como diciendo todo el trabajo para R punto. Bueno, mejor así, oye, que el resultado sea sencillo. Lo mismo para la componente en la dirección de utita. No quiero decir la componente angular, de velocidad angular, porque no es velocidad angular. La dirección de utita. Otra vez, producto escalar de la velocidad por el vector unitario utita. Plaz, R tita punto. Y ahora, sentido, necesita uno todo este, pensando un poco, en este caso, puede llegar a eso, por supuesto, otra vez, yo soy el observador, vosotros os estáis moviendo, uno de vosotros por el aula. Y ahora pienso, la velocidad, ¿cómo está cambiando su posición con respecto a mí? Puede hacer dos cosas, o bien alejarse, acercarse, paf, paf, por lo tanto tendré el R punto. ¿Cómo puedo hacer? Lo que dije antes, ¿cómo de rápido me tengo que girar? Ah, claro, pero imaginaos que uno de vosotros se está moviendo, por sencillez, que se está moviendo perpendicularmente, es decir, siguiendo una trayectoria circular con respecto a mí, ¿no? En módulo de la velocidad, la misma. La única diferencia es la misma persona a dos distancias diferentes. Primero, por ejemplo, a 10 metros y luego a 20 metros, pero con la misma velocidad. Y ahora pensad un momento, ¿cómo de rápido me tengo que mover yo para tenerlo siempre enfrente? Por supuesto, al que está más lejos me tengo que mover, me tengo que girar más lentamente. No necesito girar tan rápido. Cuanto más cerca le tengo, más rápido me tengo que mover para poderlo ver, seguirlo. ¿Lo entendéis? Por eso ahí tengo el R por tita punto. R por la velocidad angular. Es decir, que tiene un sentido físico
bien fácil de entender, ¿no? Si uno coge la persona y se fija en esas dos cosas, ¿está claro? Vale. Esto, uno dice, me lo aprendo de memoria. Haz problemas y se te quedará, no te preocupes. Ahora, viene lo siguiente. Ahora es donde la aceleración. ¿Cuál es la componente radial de la aceleración? Componente radial de la aceleración. Tengo que hacer el producto escalar de la aceleración por el vector unitario v. Si uno hace eso, nos queda r punto punto menos r tita punto al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ponerlo aquí. VR, R punto. V tita, R tita punto. Componentes polares de la aceleración. AR, que tengo ahí, R punto punto menos R tita punto al cuadrado. Componente polar a tita. Voy a poner primero el segundo término, a mano. R tita punto punto más 2 veces R punto tita punto.